Los hermanos Karamazov, la Rusia zarista, la Iglesia Ortodoxa rusa y la Orden jesuita. En Los hermanos Karamazov, 1880, Fyodor Dostoyevsky menciona en varias ocasiones a la Compañía de Jesús, los jesuitas, generalmente en un contexto de desconfianza y crítica, reflejando el recelo que existía en la Rusia del siglo XIX hacia esta orden religiosa. Dostoyevsky los asocia con la astucia política, el control religioso y la influencia oculta. Contexto de la mención a los jesuitas en la novela. Dostoyevsky, a través de sus personajes, presenta a los jesuitas como una organización poderosa, influyente y políticamente astuta, a menudo relacionada con el catolicismo romano y su intención de dominar el mundo cristiano. En Rusia, donde la Iglesia Ortodoxa era la religión dominante, los jesuitas eran vistos con recelo, ya que se los asociaba con el papado y con una agenda que podría socavar la identidad religiosa y nacional rusa. A continuación, se presentan algunos fragmentos clave donde se mencionan a los jesuitas y su contexto. 1. Conversación entre Iván y Alyosha sobre el Gran Inquisidor. Uno de los momentos más relevantes donde se menciona a los jesuitas es en la famosa leyenda del Gran Inquisidor, narrada por Iván Karamazov a su hermano Alyosha. En este pasaje, Iván expone su visión sobre la Iglesia y el poder, describiendo cómo la Iglesia católica, particularmente los jesuitas, ha asumido un rol de dominio sobre las conciencias humanas, en contraste con el cristianismo original de Cristo. Tú debes de saberlo. Yo lo supe en mi niñez, en el colegio. Los jesuitas son simplemente soldados al servicio de la Iglesia. No solo propagandistas como tú crees, sino guerreros implacables, en el sentido más literal del término. Su orden es la disciplina militar en su máxima expresión, la obediencia llevada hasta el último grado de abnegación, hasta la muerte, hasta el crimen si es necesario. Todo por la gloria de la Iglesia. He oído decir que los masones de nuestros tiempos, los que conspiran, no son más que un ejército desorganizado en comparación con ellos, y que la Iglesia romana en su conjunto no es más que un ejército bien organizado, en el que el Papa ocupa el puesto de general en jefe. Contexto. Iván argumenta que la Iglesia católica ha traicionado la esencia del cristianismo al buscar el poder terrenal. Los jesuitas, según Iván, son el brazo más disciplinado y efectivo de esta estructura de poder, dispuestos a todo por la supremacía de la Iglesia. Esta visión refleja la desconfianza de Dostoyevsky hacia el catolicismo y, en particular, hacia los jesuitas, a quienes veía como una fuerza política más que espiritual. 2. Crítica a los jesuitas como conspiradores. En otra parte de la novela, se menciona a los jesuitas en el contexto de teorías conspirativas sobre su influencia en la política y la sociedad. Los jesuitas son una organización internacional secreta que actúa en la sombra, manipulando gobiernos y sociedades para su propio beneficio. Son como una logia masónica, pero aún más peligrosa, pues su objetivo último es el dominio absoluto bajo el manto de la religión. Contexto. Esta idea era común en la Rusia del siglo XIX, donde los jesuitas eran vistos con recelo, especialmente por los eslavófilos y ortodoxos como Dostoyevsky. Su temor era que la influencia católica, representada por los jesuitas, intentara socavar la Iglesia ortodoxa rusa y su modelo de espiritualidad. 3. Referencias a los jesuitas en el contexto de la educación y la moral. Otro pasaje menciona a los jesuitas en relación con la educación y su influencia en la formación de la juventud. Esos jesuitas saben bien cómo educar a la juventud para que sirva a sus propósitos. Su enseñanza no es solo de fe, sino de astucia, de disciplina férrea. Forman hombres que no dudan en sacrificarlo todo por la causa. Contexto. Aquí se sugiere que los jesuitas tienen un método educativo que no solo inculca conocimientos, sino que también moldea el carácter de sus alumnos con un fuerte sentido de obediencia y compromiso con la Iglesia. Esta idea refuerza la imagen de los jesuitas como una orden poderosa y bien organizada. ¿Por qué Dostoyevsky critica a los jesuitas? 1. Anticatolicismo eslavo. Dostoyevsky, como muchos intelectuales rusos de su tiempo, veía al catolicismo romano como una religión jerárquica y autoritaria que contrastaba con la espiritualidad más mística y comunitaria de la Iglesia ortodoxa. Los jesuitas, al ser una de las órdenes más influyentes dentro del catolicismo, eran percibidos como agentes de esta estructura de poder. 2. Sospechas de una conspiración jesuita. En la Rusia del siglo XIX circulaban muchas sospechas acerca de una conspiración jesuita para infiltrar gobiernos y sociedades.
Aunque estas sospechas no podían demostrarse, reflejaban el temor a la influencia extranjera en los asuntos rusos. 3. El Gran Inquisidor y el poder religioso. En la novela, Iván Karamazov relata el poema del Gran Inquisidor, donde se presenta una visión de la Iglesia católica y, por extensión, de los jesuitas como una institución que, en lugar de liberar al hombre con la fe, lo somete con el poder y la autoridad. Esta crítica va en línea con la percepción de los jesuitas como estrategas políticos más que como líderes espirituales. En Los hermanos Karamazov, los jesuitas son presentados de manera negativa como una organización astuta, disciplinada y políticamente influyente, más preocupada por el poder terrenal que por la verdadera espiritualidad celestial. Esta percepción refleja la visión generalizada en la Rusia de Dostoyevski, donde se consideraba al catolicismo romano y especialmente a los jesuitas como una amenaza para la Iglesia ortodoxa y la identidad rusa. Muchos podrían sostener que la trama en la que Dostoyevski hace referencia a la orden jesuita es simplemente un elemento de su ficción literaria. Sin embargo, es importante considerar que el autor, a través de sus obras, a menudo exploraba temas profundos y complejos que reflejaban las inquietudes de su tiempo y su propia experiencia personal. La inclusión de tales elementos en su narrativa no es casual, más bien, revela su interés por cuestiones políticas, religiosas y sociales que trascienden la mera invención. Por lo tanto, aunque la trama pueda parecer ficticia, las ideas y los conflictos que presenta son profundamente resonantes y relevantes, lo que sugiere que su elección de abordar estos temas no fue arbitraria, sino una manifestación de su compromiso con la exploración de la condición humana. A continuación se presenta un testimonio de los planes del jesuitismo para la destrucción de la Rusia zarista. Según el libro Los padrinos del ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, la Rusia zarista estaba encabezada por el zar, quien era considerado el protector de la Iglesia ortodoxa rusa. En este período, la institución del Vaticano veía a la Iglesia ortodoxa rusa como una competidora religiosa y buscaba su destrucción. El doctor Rivera señala que los jesuitas estuvieron intrínsecamente involucrados en los eventos que condujeron al fin de la Rusia zarista. Se menciona que los jesuitas dirigieron secretamente a Karl Marx y Friedrich Engels en la escritura del Manifiesto Comunista. Su objetivo era destruir al zar de Rusia, Nicolás II, quien era el protector de la odiada Iglesia ortodoxa rusa, como un acto de venganza. Para lograr esto, los jesuitas trasladaron secretamente oro a Rusia a través de Alemania, utilizando a sus hombres clave. Algunos incluso se hicieron pasar por comunistas. El libro también indica que los jesuitas estuvieron involucrados en la planificación de la Revolución rusa y en la eliminación de figuras clave como Rasputín. Tras la abdicación del zar y su posterior arresto junto a su familia, un grupo llamado el Soviet de los Urales los declaró culpables en un juicio rápido. Finalmente, el zar Nicolás II y su familia fueron asesinados. Se afirma que los jesuitas actuaron con tal rapidez que el Partido Comunista Central no tuvo conocimiento del juicio ni del asesinato hasta que todo había terminado, lo que representó una gran victoria para el Vaticano. Después de la caída del zar, se desató una persecución contra los líderes religiosos, sacerdotes, monjas y monjes de la Iglesia ortodoxa rusa. Sin embargo, el patriarca de la Iglesia ortodoxa logró salvarla al recibir al ejército rojo con los brazos abiertos y revelarles que habían estado guardando el oro del zar para ellos. Los comunistas, sorprendidos, aceptaron el oro y detuvieron el asesinato del clero ortodoxo. A pesar de esto, la Iglesia ortodoxa, al igual que los judíos y los protestantes, serían víctimas en futuros conflictos orquestados por los jesuitas. Entiéndase claro, la Segunda Guerra Mundial.